Bom, bom dia para quem é de bom dia, a bênção para quem é de a bênção. Eu sou Canzelo Mucá, sou uma mulher cisgênero preta, com cabelos trançados, brincos de argola, visto uma camisa amarela, por cima um casaco preto e branco e calça branca. Me sinto honrada pelo convite recebido pela diretoria da ANDA para mediar a conferência de abertura e peço Cubanda Gila para apresentar a nossa convidada e também licença para compartilhar a minha alegria e emoção em retornar mais uma vez a Belo Horizonte, em retornar mais uma vez aos quilombos Souza, Manzo, de Luizes, de Mangueiras, e em retornar e pisar muitos outros territórios por onde Belo Horizonte se construiu e que confluíram para eu me construir como artista, docente, pesquisadora nas artes da cena em relação com as culturas afro-brasileiras de origem banto. Aqui nesta cidade, eu pude ser iniciada profissionalmente na arte e educação nos valores de Minas, nos palcos da dança cênica com a companhia Seraquê, nas encruzilhadas das Congadas e Moçambiques com a Irmandade de Justinópolis, nas festas dos Pretos Velhos na Glória e de Iemanjá na Pampulha. Então, eu fico muito emocionada de retornar nesta terra que me acolhe e onde eu sei que eu tenho irmãos e irmãs que me fortalecem, me nutrem e que seguimos nos aquilombando na academia, na cena, nos palcos, por esse Brasil afora. Ao termos nesta abertura dos trabalhos uma convidada vinda de outro país da América Latina como o México, nos aproximamos mais deste território e temos a oportunidade de conhecer desde dentro daquele país parte de uma história de danças que não nos chega tão facilmente. México, no norte do hemisfério, e Brasil ao sul, são grandes referências mundiais e que se aproximam por suas histórias de tensões coloniais e apagamento de suas populações originárias. São culturas que também são irmãs e possuem as características de se inscrever e grafar suas narrativas poéticas através do corpo em movimento. A nossa convidada, professora Margarita Tortarrada Queiroz, atuou na Companhia de Dança Independente Barro Rojo. É doutora em Ciências Sociais, mestre em Educação e Pesquisa em Artes e graduada em Ciência Política. Sua trajetória como pesquisadora e docente se dá no entrelace e relações de seus fazeres, experiências e formação entre as artes da cena e as ciências sociais, nas implicações políticas presentes na dança. Isto se reflete em suas publicações, que tratam de aspectos teóricos, políticos e históricos da dança. Com uma proposição feminista, ela é pioneira nos estudos de gênero na dança no México. E eu gostaria de citar alguns de seus livros, ainda não publicados no Brasil, como Dança e Poder, A Dança Cênica da Revolução Mexicana, Mulheres da Dança Combativa e Dança e Gênero. A professora Margarita Tortarrada Queiroz também é pesquisadora do Centro de Dança José Limón e membro do Sistema Nacional de Pesquisadores do México. Além disso, ela é coordenadora de dança do coletivo Mulheres em la Arte e leciona em diversos programas de graduação e pós-graduação de artes cênicas. Ela recebeu diversos prêmios internacionalmente em reconhecimento por seu trabalho. E eu gostaria de destacar a criação da Cátedra de Dança Patrimonial Margarita Tortarrada Queiroz, criada pela Universidade Autônoma do Estado de Hidalgo, que visa fortalecer a formação em dança desde a prática e a pesquisa, bem como fomentar ações de pessoas artistas, docentes, pesquisadoras em dança, com trabalhos de pesquisa, com confluências entre a criação e a docência. E aí, gostaria também de lembrar nosso saudoso Nego Bispo.
O nosso movimento é um movimento da transfluência. Transfluindo, somos começo, meio e começo. Porque a gente transflui, conflui e transflui. Conflui, transflui e conflui. A ordem pode ser qualquer uma. Para nós, o conteúdo determina a forma e a forma determina o conteúdo. As palavras semeadas por ele, esculpidas nas ações contracoloniais de nossos quilombos, de algum modo, me parece, vai ao encontro das relações da pesquisa elaborada pela professora Margarita. Neste ouroboros da arte, pesquisa, docência, as inquietações, o pesquisar, o se abrir à escuta, ao convívio e a se predispor, a se despojar de paradigmas estanques, é de extrema relevância que nós estejamos em movimento e nos alembremos que há ancestralidades na pesquisa em dança, de que não nos esqueçamos de que há mestras e mestres, e eu sei que aqui a gente tem muitos e muitas presentes, e eu fico emocionada cada vez que eu venho ao Anda e reconheço esses mestres pessoalmente, e que há muito, assim como a professora Margarita, seguem tecendo caminhos para que estejamos aqui hoje, neste congresso, neste encontro, num ciclo de começo, meio e começo. E assim faço votos de que tenhamos um congresso Odara. E aí eu gostaria de chamar aqui à mesa a nossa convidada para a sua palestra, professora doutora Margarita Tortarrada Queiroz. Hola a todos, todas y todes. Es un honor y un placer estar aquí. ¿Eh? ¿Está bien? Okay. Hola. ¿Está bien? ¿Qué hablo? Hola. Saludos a todos, todas y todes. Saludos desde México, saludos desde mi centro de investigación y saludos desde nuestra danza, ¿no? La mexicana, la suya, la nuestra. Vocês estão me escutando? Acho que está dando uma microfonia aqui também no meu. Alô? Melhor? Sim. Vou fazer a tradução, gente. Meu nome é Carolina. Qualquer dúvida também que vocês tiverem em relação a alguma palavra técnica, alguma expressão, vocês podem me perguntar também. Então, a Margarida, bem-vinda. Bom dia para todos. Assim seguimos. Sim? Podemos. Repito algo? Não, ela deu a bem-vinda a todos, né? E deu um bom dia para a gente e para começar. Okay. Es un honor estar aquí. Agradezco a Ligia Turiño y a todos y todas los organizadores de este gran evento de investigadores de danza. Uma grande honra estar aqui. Agradeço imensamente a presença de vocês e a Lídia nesse grande evento da ANDA.
voy a hablar sobre las mujeres indígenas mexicanas en la danza escénica. Vou falar sobre as mulheres indígenas mexicanas na cena da dança. No hay un solo tipo de mujeres, no hay un solo tipo de indígenas, no hay un solo tipo de bailarinas ni de ninguna actividad. Não há só tipo de indígenas, não há só tipo de mulheres e não há somente tipo de indígenas. La diversidad es muy grande y eso lo demuestra un grupo de 9 jóvenes muchachas llenas de vidas y sueños que se valen de la danza como medio de expresión. A diversidade é muito grande e tem adolescentes, garotas, mulheres que têm as outras formas de expressão. Además de fortalecer su identidad y crear proyectos de vida. Além de criar a sua própria expressividade e criar novas formas de vida. No puedo saber cuántas de las mujeres que se reconocen como indígenas en México se dedican a la danza escénica. Não se pode saber quantas mulheres indígenas estão atuando nas artes da dança escênica no México. Pero a diferencia del estereotipo de indígena, son muchas. Mas a diferença de estereótipos indígenas são enormes. Sin embargo, solo encontré a 9 de ellas, Entretanto, eu somente encontrei 9 delas, a quienes les agradezco que generosamente me hablaran de su historia en la danza y que voy a darle voz ante ustedes. e agradeço imensamente a generosidade delas puderam falar sobre a sua história para mim. En México se ha establecido un discurso muy extendido, el mestizaje, que implica que todos y todas somos una mezcla de 2 culturas, la occidental y la indígena, y ese es nuestro linaje. No México, então, eu me perdi, por favor. Você pode repetir? En México se ha establecido un discurso muy extendido, el mestizaje, Então, no México se desenvolveu uma pesquisa grande em mestiçagem, que implica que todos y todas somos una mezcla de la cultura occidental y la indígena, que implica que somos todos da cultura ocidental e indígena, que ese es nuestro linaje. que é a nossa linhagem. Recientemente se habla de la tercera raíz, la negra, E recentemente se fala na terceira raiz, que é a negra, pero siempre manteniendo el mestizaje al centro. mas sempre mantendo a mestiçagem no centro. Somos, como dijo un gran intelectual mexicano a principios del siglo pasado, Somos, como disse grande intelectual no começo do século passado, la raza de bronce. a raça do bronze. Suena muy romántico, pero todo esto ha tratado de unificar. Isso parece romântico, mas temos tratado de verificar, De definir una sola identidad y borrar las diferencias, de definir uma só identidade e apagar as diferenças, que obviamente existen. que obviamente existem. Por eso es tan importante hablar de la diversidad. Portanto, é tão importante falarmos da diversidade. Una muestra es la situación de los y las indígenas en el país. Uma mostra da situação de nós e nas situações indígenas no país. Voy a mostrar solo unas fechas para darse cuenta el poco peso de los indígenas en México. Vou dar uma amostra das datas para vocês verem pouco peso dos indígenas no país. 1989, primera vez que se habla de derechos de los pueblos indígenas en México. 1989 é a primeira vez que se fala dos direitos indígenas no México. En 2001, reforma del artículo 2 constitucional. 2001, reforma do artículo 2 institucional.
que se habla de derechos indígenas y de comunidades afromexicanas. que fala de interesses indígenas e de comunidades afro-americanas. Ahí se habla de elegir sus propias autoridades, E se faz de escolher as suas próprias autoridades, preservar sus lenguas, preservar suas línguas, impulsar el desarrollo regional, impulsionar o desenvolvimento nacional, propiciar la incorporación de las mujeres indígenas y afromexicanas al desarrollo, propiciar a formação das mulheres indígenas ao próprio desenvolvimento. Solo como ejemplo, Somente como exemplo, a simple vista reconocemos que hay una enorme brecha entre lo escrito y la realidad. a gente vê que tem uma enorme brecha entre o que está escrito e a própria realidade. Voy a destacar dos aspectos, la escolaridad y la incorporación de las mujeres. Vou dizer dois aspectos, a escolaridade e por favor, e a corporação das mulheres. Incorporación de las Incorporação das mulheres. En 2011, hace 14 años, otra reforma constitucional. Em 2011, faz 14 anos, outra reforma constitucional. Todas las normas que apoyan el reconocimiento y defensa de los derechos humanos para indígenas y comunidades afromexicanas. Todas as normas que incorporam Los derechos indígenas indígenas y pueblos afromexicanos. e os povos afro-americanos. Mexicanos, desculpa. Es un hecho que las mujeres mexicanas en general É acontecimento que as mulheres americanas indígenas em geral, y sin tomar en cuenta su grupo étnico, todas las mujeres, sean o no indígenas, as mulheres sejam indígenas ou não, no hemos alcanzado esos derechos, não temos alcançado esse direito, pero las indígenas menos. mas as indígenas menos. Eso significa que hay fenómenos que las afectan de manera diferente. Isso significa que há fenômenos que afetam diferentemente. La desigualdad la resienten por ser mujeres, A desigualdade por serem mulheres, por ser indígenas, por serem indígenas, por ser pobres, por ser pobres. es decir, por razón de género, etnia y clase. É dizer, em relação de gênero, etnia e classe. Y otras realidades que también las cruzan. E outras realidades que também cruzam. La edad, A idade, la a educación, educação, su profesión. sua profissão. Así que debemos hacer análisis interseccionales Assim que devemos fazer análises interseccionais sobre su situación, se que às vezes fica redundante, né, o espanhol com o português. Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente pergunta melhor. Isso dá mais fluidez. Ok, gente. Margarita, que pode seguir, então, hablando com tranquilidade. Se há alguém que tenha alguma dúvida ou alguma pergunta, les perguntamos depois. Sim? Ou eu? debo aprender su idioma, perdón. Tenemos que sí. Sí, ahí seguimos entonces.
Según el censo de 2020 en México, viven 126 millones de personas. 19 millones son indígenas, 49% hombres y 51 mujeres. Los hablantes de la lengua indígena han disminuido. En menos de 100 años han pasado del 16% de la población a 6% en 2020. Esto se debe a las políticas integracionistas, a la migración a las ciudades y a Estados Unidos y a la dispersión geográfica, a la falta de transmisión de conocimiento entre generaciones, la exclusión de la lengua en espacios públicos, la mala educación bilingüe, el miedo de los indígenas a hablar su lengua por la discriminación. Según documentos oficiales, el porcentaje de rezago educativo es de 15% en el país y el de la población indígena 31%. Las personas analfabetas, mujeres indígenas, es de 22% y de hombres 13%. En términos generales, se considera a las mujeres indígenas bajo estereotipos, como si fuera una forma de ser, hacer, sentir, pensar. No todas son iguales como ningún ser humano, aunque compartan la misma cultura, lengua, género, profesión. Siempre hay rasgos propios, identitarios e individuales. El hecho de ignorar las diferencias las invisibiliza. Y esa es una de las peores formas de discriminación. Por ejemplo, en los censos nacionales solo se considera indígenas a quienes hablan la lengua indígena. Y ya vimos que hay muchas maneras para no hablar su lengua. Así que quienes siguen siendo indígenas pero no hablan su lengua, no son contabilizadas como indígenas, aunque ellas se consideren indígenas. Las indígenas entran en los grupos vulnerables y así sistemáticamente son violados sus derechos humanos porque las ocultan el racismo, la misoginia, la xenofobia y encubren las desigualdades con base en determinaciones históricas y estructurales que se niegan y restringen el acceso a condiciones de vida dignas. Así que es necesario tener un enfoque de género, intercultural e interseccional para acercarse a ellas y escucharlas. Una de las representantes
de las mujeres indígenas, la comandante Amada del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dijo en 2019: somos mujeres que sufren, pero también somos mujeres que piensan y se organizan. Y sobre todo, somos mujeres que luchan. Dicen que hay una profesión u otra más peligrosa, como ser periodista, o ser fuerza represiva, o ser juez, o mal gobierno. Pero tú y nosotras lo sabemos. Lo más peligroso ahora en el mundo es ser mujer. Sobre las personas afrodescendientes, hay 2,5 millones en México, de 126 millones. Fue en 2020 la primera vez que se contabilizaron, y era por autoadscripción. Ellos decidían si se consideraban afro-mexicanos o afrodescendientes. Hasta hace unos años, la migración de las mujeres indígenas a las ciudades se debía a la búsqueda de trabajo, pero eso ha cambiado. Es profundamente una modificación de su vida al migrar a las ciudades, pero las que aquí hablan lo hacen para estudiar, y para estudiar danza. Así que ellas toman en sus manos su futuro, aunque se les considera seres pasivos y que están obligadas a seguir la tradición. Todas ellas son actores sociales con agencia, con poder de decisión. Ellas lograron que su voz se escuchara para pedir y reclamar, plantear sus demandas frente a la familia y comunidad. Por eso yo las veo en un marco más amplio que el individual, y las incluyo en la lucha internacional que dan las mujeres indígenas y afrodescendientes. Hay grupos que defienden sus derechos, que realizan estudios de su propia realidad y han desarrollado sus propias metodologías de investigación intercultural. Conociendo esta manera de pensar, me acerqué a estas 9 jóvenes que hacen danza escénica para conocer su realidad y su experiencia. La danza escénica, esa que implica disciplina, academización y la necesidad de tener a otro como espectador, también es una forma de lucha para muchas mujeres indígenas. Esa actividad que en el resto de la sociedad sigue sin obtener prestigio y reconocimiento en México, ni ser aceptada una profesión con toda la dignidad que tiene y los aportes sociales que brinda. También sucede entre las comunidades indígenas. Todas son jóvenes, están en sus 20,
son estudiantes o egresadas universitarias. Aunque han emigrado, no rompen con sus comunidades. Al contrario, quieren regresar su saber y experiencia a sus pueblos. Quieren facilitarle el camino a muchas otras jóvenes como ellas y decirles que hay alternativas en la educación, en la vida laboral, en la expresión de su cultura, en la manera de verse a sí mismas y a las demás. Con ello se afirma que las mujeres indígenas son ejes fundamentales en la continuidad y preservación de la herencia cultural de los pueblos originarios, pero también importan como críticas y transformadoras en sus comunidades y desde ellas para cambiar las prácticas o tradiciones que las dañan, así como en la construcción de paradigmas que mejoren sus condiciones de vida e incrementen su participación en las instancias de toma de decisiones. ¿Sí? Este es un mapa de la distribución de pueblos originarios en México. Están en todo el país, pero se concentran en el centro y en el sur. Voy a mostrar un mapa por cada una de las chicas entrevistadas. No, se quitó. Sí. No. Voy a hablar, era la lista de las lenguas indígenas, pero se desacomodó. Bueno. Primero va a hablar Stephanie, de Jesús, Veracruz. Ella estudia la licenciatura, aquí dicen grado de danza, graduación de danza contemporánea en la Universidad Veracruzana. Aunque ella no se considera indígena, ese es el estado de Veracruz. Ella estudia en la ciudad de Jalapa, pero es de otra ciudad en Veracruz, tuvo que emigrar. Ella no se considera indígena, pero tiene cercanía con compañeras que sí lo son, y ella viene de una familia con raíces indígenas. Ella opina que hay pocas mujeres de pueblos originarios en la danza escénica porque no hay oferta educativa en sus pueblos. Por razones económicas, creen que es muy caro estudiar danza. Por el estigma que hay contra la danza como profesión, porque muchas se convierten en madres muy jóvenes o porque no tienen apoyo de sus familias. Ella, como las otras entrevistadas, dicen que la danza es un espacio privilegiado porque hay libertad. Y ella dice, me cambió la manera en que me relaciono con la sociedad, me cambió la vida. Como le sucede a otras jóvenes, la danza escénica y el conocimiento de técnicas disciplinarias fue algo inesperado. Dice, era luchar contra el cuerpo para dominar la técnica. Cuando dejó de compararse con los demás, se dedicó de lleno a la danza
y pretende seguir bailando, dedicarse a la docencia y la investigación. Dice: quiero estudiar los diferentes cuerpos y culturas. Ella mantiene sus lazos estrechos con su familia y su familia se ha dado cuenta de los cambios de ella como estudiante de danza. Ahora dice: tengo una nueva identidad. Lo que no quiero es romper con mi familia y mis orígenes. No tengo que abandonar nada. La danza y mi cultura son míos y nadie me los puede quitar. ¿Sigue? Brenda Yadeni Bautista Cruz es originaria de Cochiscuatitla, municipio Atlapexco, en Hidalgo. Es egresada del grado de danza del Instituto de Artes de la Universidad de Hidalgo. Ese es el estado de Hidalgo. Ella dice que se considera indígena porque nació en un pueblo indígena. ¿Sí? Esa es ella. Dice ella: mis raíces son indígenas y nunca he tenido vergüenza para decirlo. Soy indígena orgullosamente, de la Huasteca hidalguense. Cuando me acerqué a la danza me daba miedo y también irme de mi pueblo. Llegué al Instituto de Artes y vi a tanta gente con otras maneras de pensar, formas de vivir, y eso me tranquilizó. Ella señala la importancia de los y las maestras para su formación, desarrollo y adaptación. También el papel de los padres, sobre todo de la madre, para sentirse apoyada. Ella inició en la danza porque su mamá la impulsó y su maestra de danza la inspiró. Bailaba huapango y ella formó un trío huasteco de su región y ella tocaba el violín. Ella dice, era la única mujer y el tocar el violín lo acompañaba con danza. Yo decía, quiero ser artista, quiero ser bailarina. Cuando se fue a estudiar, dice, yo pensaba en la danza y decía, es lo único que quiero hacer. Busqué escuelas y en mi familia me dijeron, ¿la danza se estudia? ¿Se vive de la danza? Pero fue una decisión muy difícil y me fui. En mi familia me decían, puedes estudiar otra cosa. Pero mis papás me apoyaron finalmente y me fui a la escuela. Al principio todo me daba miedo, pero seguí. Ahí encontré a compañeros que venían de otros pueblos y sentí confianza y empezaron a debatir sobre el huapango. Hay muchos huapangos en México. Yo les decía, es que en mi pueblo no se baila así, no usan eso. Tampoco tenía el concepto de la danza académica y no entendía que llevaran la danza tradicional a escena. Yo decía, aquí hay cosas muy raras, es que no me cuadra, ¿de dónde sacan eso? Luego vino la pandemia
y tuve que estudiar en una pantalla. Fue horrible. Aquí en casa me puse a investigar sobre mi pueblo, los pueblos vecinos, e hice una investigación sobre vestimenta tradicional. Pude reflexionar y preguntar, ¿por qué lo tradicional se tiene que descomponer o deshacer para componer algo nuevo? Veo danza del pueblo que tienen un cambio total en el escenario y a los que somos indígenas nos cuesta aceptar que nuestra danza se transforme así. Para buscar respuestas, investigó sobre los bordados y el uso de la indumentaria y luego del vestuario. Ella dice, pensaba que ya sabía todo, cómo hay que vestirse, cómo hay que moverse, cómo bailar. Pero cuando me metí a profundidad con gente que vive aquí, fue diferente. Eso me llevó a abrir más mi panorama de la danza y decidí dar mi propia aportación, la investigación. Esto también me dio a la danza, acercarme a mi cultura. Antes pensaba que la danza solo era bailar, sonreír, gritar, pasarla bonito. Y ahora sé que también es indagar, investigar, para no inventar nada y confundir al espectador. Hay gente que ignora al pueblo, no se acercan a preguntar a los que saben, a quienes tienen mucho tiempo bailando o bordando, con mucha experiencia. Originalmente su investigación era para ella, pero ahora, dice, la voy a usar para mi titulación y así la puedo compartir. Esas bordadoras me enseñaron mucho. Fue muy bonito ver lo que hacen con sus manos, cómo cuentan sus historias. Ellas son artesanas, crean sus diseños y nunca se repiten. Aunque se repitan, no son los mismos. Me explicaron que aunque un diseño parezca igual, no es así. Porque puede ser que la mujer que lo elaboró en ese momento estaba triste, desesperada, tuvo que dejar a su hijo enfermo, tuvo que buscar formas de vivir, estaba feliz o enojada. ¿Te das cuenta en los colores?, me decían, porque a veces los colores brillan y a veces son opacos. Yo decía, es metáfora, pero no, es verdad. Los colores cambian, el rojo puede ser vivo o muerto, son experiencias de vida. Además, ellas dicen, las bordadoras, que cada prenda tiene un destino, está dirigida a alguien que lo va a elegir entre todas las demás. Ahora Brenda ha definido su vocación. Quiere ser investigadora, estar en campo, observar, preguntar, aprender. En la escuela no me gustaban las clases teóricas, pero tuve una maestra que me impulsó a preguntar. Y ahora me pregunto sobre cada danza. Quiero que me las enseñen, pero no para repetirlas. Quiero saber a profundidad por qué, para qué, cómo nació. Lo quiero hacer aquí en mi pueblo. Aquí hay mucho y no lo estamos aprovechando. Esto lleva tiempo y espero que vengan más personas y nos unamos para investigar y aportar a los demás. Ella habla poco náhuatl, su lengua, y sus abuelos son los que mantienen la lengua en la familia, pero ella dice que el náhuatl le da ternura y que quiere retomarlo.
¿Otra? ¿Es Brenda de nuevo? ¿Otra? Bueno, ahora pasamos con Erika Velázquez. Erika Velázquez es del Estado de México. Ella es originaria de San Mateo Atenco, egresada del grado en Educación de las Artes Escénicas de la Escuela de Bellas Artes de Toluca. Ella cuenta que su llegada a la danza, ella es Erika, que su llegada a la danza fue accidental y nunca la había practicado antes. Solo sabía que quería estudiar artes. Dice que al principio era muy cansado y para mi cuerpo fue algo muy drástico. Me pareció una tortura al principio por el entrenamiento físico y mental. Pero le fui tomando gusto y luego las clases eran algo satisfactorio. Primero fue dolor y luego satisfacción. Ahora me siento libre y ya es parte de mí. Eso es lo que quiero hacer para siempre. Danza contemporánea, que aunque tenga técnicas rigurosas, puedes experimentar y ser libre. En su casa también han visto la transformación. Ella dice: están orgullosos de mí, dicen que tuve un cambio total. Soy completamente diferente y mi mente se liberó. Erika tiene 21 años y se identifica como indígena. Ella dice: esa conciencia significó un proceso largo y difícil, porque una de mis principales dudas es que no tengo las tradiciones o costumbres indígenas, ni he sufrido discriminación como le sucede a las comunidades indígenas por su cuerpo, su color, de dónde vienen, su vestimenta. He investigado sobre mi familia y el lugar donde vivo y llegué a la conclusión que aunque no vivo en el contexto indígena, yo lo soy porque son mis raíces. Mis papás lo rechazan y se rieron cuando les dije, pero mi mamá y mi tía dicen palabras en otomí, que es una lengua indígena, y ni ellas saben qué es otomí. Mi tía me dijo que su abuela las decía, pero nunca le enseñó la lengua porque creía que iba a desaparecer. Yo reconozco ser indígena y es un motivo de orgullo. Reconozco el pasado y el presente, son parte de mí. Ella quiere bailar, quiere dar clases y quiere hacer teatro. Quiere seguir estudiando a sus ancestros y encontrarlos a través de la danza. ¿La que sigue? Otra vez Erika. Ella es Jacqueline Tlapa, izquierdo. También estudió en la misma escuela en Toluca. Es originaria de Texcalcayac, Estado de México. Dice: vivo en un municipio rural de población matlacinca. Tenemos rasgos indígenas, pero no se ha preservado la lengua ni la forma de vestir. Siempre le gustó bailar y estudió también en una casa de cultura. En la secundaria estudió técnico laboratorista y su papá le recordó que siempre le había gustado la danza, pero se dio cuenta que debía irse lejos a continuar sus estudios, a Toluca. Jacqueline dice que en su pueblo se acepta que las mujeres estudien,
pero dicen que por esa razón se vuelven presuntuosas y se avergüenzan de su origen. Así pensaba su papá y le dijo que si estudiaba en la ciudad los iba a olvidar, pero no fue así. Antes solo conocía la danza folclórica y en la escuela se encontró con el ballet, la danza contemporánea, la actuación, los bailes urbanos. Dice, a mí me impresionó mucho la danza contemporánea porque es mucho cuerpo, mucho contacto con las otras personas, sin vergüenza, y es algo que en mi pueblo no se ve. El uniforme de mallas y leotardo, no podía creer que anduvieran así en la escuela. Era imposible para mí. La danza contemporánea la cautivó. Y ella dice, estudiamos técnica Graham y nos decía el maestro que el movimiento venía de la pelvis. Desde ahí aprendí a llamar a las partes del cuerpo por su nombre. Gracias a la escuela me conocí de otra forma y pude explorar. Me cambió totalmente la vida. Disfruté mucho las actividades y aprendí a leer, aprendí al arte, le agarré cariño. Antes estaba traumada porque quería bailar en alguna gran compañía, pero no tengo una estatura suficiente y es imposible. Cuando vino la pandemia, me di cuenta que mi objetivo de vida era compartir la danza con los niños. Siempre he dicho que puedo dejar algo en ellos y estoy muy orgullosa de ese proyecto personal. Es mi grupo de danza en mi pueblo, con niños de 7 a 11 años. Me di cuenta que lo que más me gusta es dar clases a los niños y llevarlos a conocer otras formas de danza y a que bailen en otros espacios para compartir la danza de todos. Para Jacqueline la danza ha sido fundamental. Me ayudó a decidir mi proyecto de vida y también reconocerme. Hubiera seguido con lo mismo si me hubiera dedicado a otra carrera. Sin tener las artes no sería la misma. Para mí, la danza significa cambio y también a mi comunidad. ¿Sí? Carla Canche es originaria de San Diego, municipio de José María Morelos en Quintana Roo, el estado en rojo. Es egresada del grado en Gestión y Desarrollo de las Artes de la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo y es directora de su propio grupo. Se considera indígena maya y habla la lengua. Su primer acercamiento con la danza fue en su comunidad en fiestas tradicionales. Después, dice, me fui a la universidad en donde estudié todo tipo de danza. Yo amo bailar. Al concluir, regresó a su pueblo y formó su grupo. Ella dice, la danza es importante para mí y para la comunidad. También para rescatar lo que tenemos aquí y mostrarlas en el arte. No debemos dejar morir nuestras danzas ni tradiciones. Hasta hace un año, en mi comunidad, la única persona que se dedicaba al arte era yo. Pero ahora tengo mi grupo de 20 jóvenes y bailamos aquí o en otros lugares, pero siempre cerca de nuestra cultura. Cuando apenas se fue a la universidad, tuvo el apoyo de su familia. Dice orgullosa, soy la segunda persona
he ido a la universidad en mi familia. Mis papás decían que si la danza me gustaba, pues que me fuera a estudiar. Pero otra parte de la familia decía que no iba a vivir de la danza porque no les pagan a los artistas. Eso fue al principio. Como estoy haciendo cosas en la comunidad, conforme pasa el tiempo y se ven los resultados, cambian las opiniones. Ella se ha convertido en protagonista de su pueblo al establecer la danza como su forma de vida. Ella dice: siento que bailar es una apropiación cultural. Me hace sentir más enraizada en mi comunidad. Bailar y ser parte de las tradiciones me da satisfacción, pero también es una responsabilidad para representarlas bien y para dejar un camino que usen las generaciones que vienen y quieran bailar. A mis alumnos les cuento mis experiencias para que vean que sí se puede. Ahora es más fácil porque ya no tienen que salir de la comunidad y aquí pueden aprovechar lo que tienen. ¿La que sigue? Ah, no. ¿Quién es? Bueno, ¿la que sigue? Ella es Nelcy Azucena Q, originaria de Tepic, municipio de Carrillo Puerto. Bueno, ahí está, es Nelcy. También es egresada de la misma universidad, la Intercultural, y ella dice que desde niña bailó, pero en Tepic no tenía acceso a las artes, solo bailaba en eventos de la escuela. Dice: vine a la universidad a visitar y vi que había artes y decidí presentar examen. En mi familia nadie se dedica a las artes ni ha ido a la universidad. Soy la primera, fui la única que rompió con eso de quedarse en el pueblo. Había personas que decían: eres mujer y tienes que quedarte a hacer las cosas de la casa. Pero mi papá dijo que debíamos estudiar. Si él no pudo hacerlo, que nosotras lo hagamos. En Tepic ella bailaba jarana, un tipo de baile, pero en la universidad descubrió que su técnica era muy diferente a la del maestro de danza folclórica. Ella dice: él es académico y los pasos eran más definidos, los míos más sueltos. Me enseñó los pasos, postura, brazos, lo que significa tener el lazo de un lado u otro de la cabeza. Más académico todo. Al inicio mi cuerpo no resistía, me tensaba mucho y al terminar me dolían las piernas. Pero la danza me gustó, porque cuando bailo me siento libre, puedo ser yo. Cuando bailo me siento feliz. También porque a las personas que lo están viendo les transmito algo. Nelcy tiene 23 años y su lengua original es el maya. Me explica que Ot se dice danza en maya. Y antes no hablaba español hasta que llegó a la universidad. Ahora habla 2 idiomas. Su tesis la hace sobre danza mayapash, que está desapareciendo en su comunidad y quiere recuperarla para las nuevas generaciones. Quiero hacer un cambio, dice, para que las jóvenes tengan acceso a las artes, lo que no tuve y por eso tuve que salir del pueblo. Quiero llevar mi experiencia al pueblo y enseñarles que no solo se trata de bailar, sino que es mucho más.
quiero ser maestra, coreógrafa, directora, recuperar la danza mayapash y que mi comunidad sobresalga en cultura y artes. ¿La que sigue? También es Nelson, otra, Nelson, otra. Ese es el estado de Oaxaca. Voy a hablar de Cintia Yasmín, originaria de San Dionisio del Mar, en Oaxaca. Sabe poco de su lengua, el guave, pero sus abuelos sí lo hablan. Y ella estudió la licenciatura en danza del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad de Chiapas. Está marcado Oaxaca, que es su estado, el de abajo es Chiapas. Ella estudiaba comercio internacional aduanero, pero veía en la televisión el ballet. Y decía, qué bonito, las piernas, los brazos, ya, pero aquí es un pueblito y mis papás no me van a querer apoyar. Y llegó a la universidad en Chiapas. Fue aceptada, pero empezó la pandemia y los primeros 3 semestres fueron en línea. Dice, yo ya quería iniciar las clases, quería conocer un teatro, cómo está formado. Y cuando llegué, ahora sí, al teatro, en 4º semestre, mi corazón estaba muy acelerado. Conocer el teatro y bailar en él fue un sueño. Y me gustó mucho y dije, lo voy a hacer. Hice una coreografía desde mis raíces y me dieron el premio a la mejor interpretación. Eso me impulsó y descubrí qué es lo que más me gusta. Aunque su familia la apoyó, tuvo que enfrentar los comentarios de otras personas que decían que la danza no es una carrera, que se iba a morir de hambre, pero ella siempre estuvo segura. El ballet es lo que más me gustó, pero ahí descubrí la danza contemporánea, porque le gusta más, porque ahí te expresas, sacas tu imaginación. Me gusta porque en la danza puedes decir muchas cosas, todo lo que guardas dentro, las emociones, te sientes libre. La danza te hace fuerte, ahí te puedes mostrar fuerte. Su meta es ser bailarina y maestra en su comunidad. Quiero llevar lo que aprendí para que todos hagan danza. Quiero enseñar ballet y contemporáneo. En mi pueblo sí aceptarán ese tipo de danza. Hay muchas personas ignorantes que solo la han visto en la tele y será algo nuevo para ellas. Pero también hay personas que quieren esa danza, pero no tienen posibilidades. Así que hay que hacer algo allá, para que todos se expresen. Y sobre todo las niñas estén mejor, no como me pasó a mí. ¿Me siguen? Esas son imágenes de Cintia. Otra. La que sigue. Esta chica también es de Oaxaca y estudia en la Ciudad de México. Se llama Yoltzin Sacil Orozco Azcona, originaria de Santa María Tlahuitoltepec, en el norte de Oaxaca. Tiene 21 años y cursa la licenciatura en la Escuela Nacional de Danza Folclórica del Instituto Nacional de Bellas Artes en la Ciudad de México. Ella dice que su mamá es fundamental para dedicarse a la danza. Siempre la apoyó. Su papá no. Decía que cómo era posible que fuera a la Ciudad de México, que estudiara otra cosa. La hizo estudiar música. En Oaxaca todo el mundo estudia música.
y ella aprendió a tocar varios instrumentos. Sin decir nada a su familia, hizo los trámites y fue admitida en la Escuela Nacional de Danza Folclórica. Mi abuelita, dice, siempre estaba diciendo que estudiara medicina, porque en la danza no iba a tener empleo. Te vas a morir de hambre, no vas a encontrar trabajo. Pero mi mamá siempre me apoyó. Aunque ella sabía danza folclórica en su pueblo, cuando llegó a la escuela descubrió la danza clásica y contemporánea. Fue algo muy nuevo, pero me aventé. Sobre todo en contemporánea, la que sí. Sobre todo en contemporánea desde pequeñita, yo lo sé. La que sigue. En contemporánea hay movimientos muy libres y lo que importa es tratar de entender y escuchar a nuestro cuerpo para poder proyectar lo que estamos haciendo. El grupo de estudiantes foráneos que existe en esa escuela tienen contactos y se comparten sus experiencias. Y ella dice, todos consideramos que la Ciudad de México es una ciudad muy escandalosa. Muchos carros, tráfico, las personas van a un paso muy rápido, pero es muy divertido, porque hay muchos lugares para ir, tener acceso a más servicios como hospitales, restaurantes, museos, pero el transporte es estresante. Ella tiene especial interés en la producción de espectáculos y en la docencia. Al principio fue un choque porque pensaba, dice ella, que todo debía ser bailar, pero también hay que conocer la técnica, el nombre de cada paso, la historia de cada danza. Fue un choque tener tantas materias. Me di cuenta que no solo es bailar, sino conocer lo que se va a presentar. Mi mente se expandió, explotó, porque la danza es mucho más que el movimiento. Me interesa la investigación, porque hay cosas en mi pueblo que no han sido investigadas. Hay muchas danzas. Quiero hacer un registro de todas esas danzas. Hacer entrevistas, hacer videos, observar, explorar, usar lo que nos enseñan en la escuela. Ella es hablante de mije, no lo hablo fluido, pero en mi familia sí lo conservamos. En la escuela, en mi pueblo, a veces podíamos hablar mije y otras no, porque había maestros que no sabían la lengua. Y aquí en la Ciudad de México, una vez encontré a una paisana que era artesana. Llegó a la escuela y fue muy bonito y nos hablamos en mije, pero me sentí incómoda porque los compañeros me miraban de una manera extraña. No están acostumbrados a hablar en otra lengua que no sea inglés. Es envidia porque no saben mi lengua, pero hay gente que lo hace para hacernos sentir mal. Al menos yo tengo ese privilegio. Hablo una lengua indígena y el que está vigente en nuestros usos y costumbres. Ella quiere estudiar coreología, quiere saber más sobre danza, quiere vivir de la danza, pero quiere regresar a su comunidad. Opina que la danza escénica, esa que le enseñaron en la escuela de danza folclórica, es muy diferente. En el cuerpo mi cuerpo estaba adaptado a un estilo que es natural. La mayoría de las danzas que me han enseñado en la escuela las he bailado y tuve la oportunidad de que los maestros de pueblos originarios me las enseñaran. El estilo y forma de bailar es muy diferente a la escuela, que es academizado. Es como una batalla
de adaptar el estilo que nos dan. Siendo indígena me siento orgullosa porque salgo de una zona de confort, de cómo yo bailaba, y puedo conocer y adaptarme a otros estilos. Pero al mismo tiempo compartir en mi comunidad lo que he vivido con las personas de la ciudad. Estar en la danza es una oportunidad como indígenas y puedes enseñar a maestros y alumnos de escuelas profesionales lo que es vivir o ser un danzante de un pueblo. Yo tengo que adaptarme a una institución academizada que lleva su tiempo, pero tiene sus frutos. Y al mismo tiempo yo les puedo enseñar a los demás. Es un intercambio. Y así podrán respetar la danza tradicional y no cambiarlo todo. ¿Otra? También es Yoltsin. Más Yoltsin. Yoltsin me dio muchas fotos. Otra. Y este es el estado de Guerrero. Voy a hablar de la última entrevistada, es Elena Gallardo. Es originaria de Cruz Grande, Guerrero, y licenciada en Artes de la Universidad Autónoma de Guerrero, en donde estudió danza folclórica y contemporánea. Es bailadora de sones de artesa desde los 6 años. Para ella, esos sones son su patrimonio cultural. Es bailadora tradicional de la descendencia de los Gallardo, una familia de músicos de muchos años. Ella da talleres de danza sobre el significado del baile tradicional de Costa Chica. También da cursos de música. Dice que con el apoyo de su familia se fue a estudiar a Chilpancingo, que es la capital de Guerrero, y ahora está en la Ciudad de México. Cuando dijo en su casa que quería estudiar arte, le dijeron que mejor se convirtiera en enfermera, pero ella se negó. Y ella explicó: yo le hice una promesa muy profunda a mi abuelo, que es de los músicos, dice ella, más importantes de la costa, con los sones de artesa. Él me dio la mano y me dijo: tú vas a ser guitarrista, y por eso estoy para ofrecerle al mundo la cultura de mi región. Yo soy mestiza, indígena y negra. ¿Hay que decir? Solo hablo algunas palabras en náhuatl, pero la familia de mi mamá sí ha conservado la lengua. Hubiera querido aprenderlo. Los Gallardos somos la mezcla de indígenas nahuas y de los afros que llegaron a Guerrero. Por eso salimos de este color bonito. Siento un orgullo muy grande ser afroindígena. A veces se olvidan nuestras raíces y quiénes somos. Por eso me lo tomé muy en serio, y si tengo esa historia y esa herencia, no me cuesta compartirla de forma amorosa. He tenido críticas porque los negros y los indígenas sufren mientras yo bailo y toco música. Yo lo hago por lo que ellos hicieron antes, por todo lo que lucharon por defender sus derechos, hacerse visibles. Para mí, ahora el sufrimiento es quedarme sin hacer nada. Para dedicarse a la música pasó muchas dificultades, porque las mujeres no podían tocar. Y ella fue la primera mujer que se dedicó a la música de la familia Gallardo después de 150 años. Para seguir su vocación, hizo estudios en la universidad. Investigó, se desarrolló más como bailadora, puso atención en los puntos clave del baile y dice: es mi trabajo y es profesional. Aunque los sones de artesa han cambiado y se han perdido muchas costumbres, es un trabajo que yo quiero hacer, quiero rescatar.
sabe que eso es producto de la tradición familiar y dice ella, a esta tradición se regresa y cada vez toma más potencia. ¿Otra? En las voces de estas 9 jóvenes resuenan las ideas del principio, medio, principio. Las de la tradición que vuelve una y otra vez para afianzarse y continuar. Las del anticolonialismo. Las imágenes de las que se valen son sonoras, corporales, cinéticas. Vibran en cada movimiento y cada danza. Hubo un principio, el de sus ancestros y ancestras, que renace continuamente. Estas jóvenes son el punto del medio, que en realidad es la transición para regresar a ese principio, pero más potente, como dice Elena, porque ahora está cargado, recargado, reelaborado, retonificado por su experiencia. Este proceso cíclico está en la voz de las jóvenes. Han salido de sus comunidades al principio de su familia, de su vida, de su cultura. Han transicionado gracias a las universidades en que han estudiado, las relaciones que han establecido con el mundo exterior, los conocimientos que han asimilado y van de regreso al principio, de regreso a sus raíces, de regreso a sus comunidades. Pero llevan nuevos saberes, proyectos para beneficiar a su gente, les lleva en la danza. Si bien es un conocimiento occidental, ajeno al de sus comunidades, a través de ellos dialogan con su gente, su cultura, sus saberes. Ellas saben, porque así lo han decidido, que su misión es retornar y crecer con sus comunidades, poner en acción lo aprendido, adecuarlo, seleccionarlo, diseccionarlo en función de sus necesidades. Los conocimientos externos no las alejan de su centro, las cambian para conocerse más, para sentir la libertad que de otro modo no hubieran encontrado, y quieren compartir esa libertad con los otros, pero sobre todo con las otras, sus compañeras. Quieren nutrir a su mundo con esos nuevos conocimientos y ellas ya compartieron los ancestrales con el exterior. Saben que es un intercambio, porque eso es la danza, compartir, como dijo Setsin. Todas hablan de eso, de compartir, estimular, crecer, investigar y conocerse más a sí mismas y sus comunidades. Quieren retomar el pasado, las danzas que se han perdido, los movimientos y significados que se han olvidado. Lo harán conjuntando saberes, los ancestrales y los externos, las herramientas teóricas y las vividas en su cultura. Ellas son el lugar intermedio, pero también son el medio, el canal de vinculación e intercambio. Ya, es todo. Ya. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Quieren hacer algún comentario o pregunta o algo? Sim. Muito obrigada, professora. Muito obrigada a todas as pessoas que permanecem conosco. Devido ao horário apertado para as atividades à tarde, a gente tem tempinho para até 2 perguntas ou comentários. Alguém gostaria?
Oi, som? Muchas gracias por la presentación, profesora. Me dejó muy curioso que hablaste, que Brenda habló de una relación que me parecía muy cerca entre el bordado y el baile, la danza. Y no, acá tenemos un estudiante que está haciendo un trabajo con la captura de movimiento del bordado para la patrimonialización del bordado. Y me gustaría saber más cómo esto está organizado y cuál es la relación de la práctica del bordado en sí con la práctica del baile ahí. Ella trabajó con comunidades de Hidalgo, pero es una propuesta de organizaciones, incluso internacionales, de recuperar sus saberes ancestrales para investigarse. El bordado es una, la danza es otra, la partería, las prácticas y conocimientos ancestrales. Lo están retomando para estudiarse y también como razones de establecer vínculos, incluso terapéuticos, ¿no? Y hay también la propuesta desde las investigadoras de etnizar la investigación multicultural y recuperar esos saberes ancestrales para incorporarlos a la investigación científica, ¿no? Y en todo México hay el trabajo del bordado es de las mujeres, es un saber de ellas y de alguna manera lo utilizan, lo retoman en su danza y en su vida diaria. Y hay estudios sobre eso que puedo dar, ¿no?, más información. Buenos días, gracias a todos de Landa, gracias por tus amables palabras. Tenía una curiosidad por saber si había alguna razón por que el apellido de Carla, una de las chicas, no aparecía en la diapositiva de la presentación. Ella me dijo que no lo usara y tampoco hay imagen de ella. Me permitió que hablara de su testimonio, pero no que la mostrara. Foi uma curiosidade porque é acerca da identidade e da... Então, graças. Ajá. Todas aceptaram, pero ella não. Sim. Eu vou passar a palavra. Vou propor uma outra quebra de protocolo. Eu passo a palavra à professora Carmen. Fechamos com Flor, ok? E aí a gente segue para o nosso almoço e para o dia, tudo bem? Então, professora Carmen, Flor, e encerramos. Muito obrigada pela sua investigação, pela sua pesquisa. É muito estimulante a gente saber, né, dessa condição, desse teu trabalho, desse teu movimento de trazer as meninas para estudarem e depois retornarem para suas comunidades com todo esse conhecimento. É esse movimento que eu acho que nos faz acreditar, né, que é possível a gente trabalhar com sustentabilidade e colaborar com o espaço da ancestralidade, né? E essa memória de todos esses elementos que participam da dança, né, como a indumentária, os elementos, as músicas. Então, nos estimula a pensar e a pesquisar nesse sentido. Eu estava falando com uma colega que fez esse trabalho com as professoras de dança
as egressas do curso de licenciatura em dança e que estão trabalhando nas escolas públicas da educação básica. E é um trabalho muito, muito bonito e tem muito a ver com a tua pesquisa, que é da professora Josi, que é nossa colega, foi minha aluna e hoje é a nossa colega na universidade. E uma coisa que me despertou por conhecer o trabalho dela é como foi a escolha das imagens, como que tu pediu para elas escolherem aquela imagem, aquela foto. Ellas me las dieron, ellas las eligieron. Isso. Elas deram de algum momento delas dançando. Ellas eligieron. Sim. Yo solo soy el medio de su voz, ¿no? Que ellas no pueden venir a hablar aquí. Yo les doy la voz, por eso es muy importante para mí que hablen ellas su testimonio. Sí. Y no hacer un 4. 5 dijeron esto, 2 dijeron esto, sin que sea su voz. Sim. Muito lindo. Muito obrigada pela tua investigação, pela tua pesquisa. Obrigada, Margarita. Obrigada. Graças por sua presença. Estou muito contenta. Meu nome é Maria Flor Guerreira. Sou uma embarazadora de sonhos. Estou cursando maestria em La UFBA, Salvador. Eu tive uma notícia muito importante que a presidenta de México nomeou este ano de 2025 como o ano da mulher indígena. Perdone por meu espanhol, estou treinando. Acabamos de chegar de Equador, de Quito, e onde vimos uma movimentação de 8.000 indígenas dentro da universidade, em um sentido de colaboração, congratulação de Inti Raymi, el año nuevo del sol. Então, aqui em Brasil temos pessoas na universidade também indígenas, muito poucos, e muito nesta situação em que encontra as linhas que você investigou. E agora estamos em um trabalho que se chama Cartas Insolentes, onde estamos tentando fazer um ajuntamento das mulheres indígenas ou não, porque estamos em um momento que não podemos mais nos separar, temos que nos ajuntar para, então, nos proteger. Proteger todas as culturas importam, todas as vidas importam. Como habla Nego Bispo, vivas, 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 todas as vidas importam. Então, eu quero invitá-los a estar conosco, especialmente a ti, para conhecer nossas cartas excelentes. Graças. Estarei na mesa 3, aqui, neste auditório. Muitas graças. Muchas gracias. Acabou? Oi. Bom, mais uma vez,
Muito obrigada, professora Margarita. Muito agradecida a todas as pessoas. Aproveitando a fala de Flor, em agosto haverá em Brasília a Marcha das Mulheres Indígenas. A Ânima está em busca de voluntárias, pessoas colaboradoras, então busquem saber nas redes sociais. E, enfim, que tenhamos um Congresso Odara e que a gente possa apreciar, conversar, trocar, compartilhar com as nossas, os nossos, com todos, todas e todes ao longo desses 3, 4 dias. Muito agradecida, gente. Obrigada.